Desde el principio, ella quiso organizarlo todo. Mi casa, mis horarios, mis palabras, hasta mis silencios parecían tener su aprobación o su corrección. Decía que lo hacía por cariño, pero el cariño que asfixia no es amor, es control. Yo me llamo Elena, y cuando conocí a Héctor, creí que por fin había encontrado calma. Era un hombre amable, trabajador, paciente, o eso creí. Lo que no sabía era que detrás de su serenidad había una sombra, su madre. La señora Teresa tenía una voz suave, pero cada palabra suya pesaba como una orden. Sabía disfrazar su dominio con frases que sonaban dulces. No te preocupes, hija. Yo te ayudo con la casa. Déjame elegir los muebles. Tú aún no sabes combinar colores. Yo hablo con Héctor, así no te estresas. Y así, poco a poco, mi vida dejó de ser mía. Al principio no me di cuenta. Creí que su ayuda era bondad. Pero un día me descubrí pidiéndole permiso para cosas tan simples como cambiar una cortina. Y fue ahí cuando entendí. No era ayuda. Era administración. Ella organizaba mi casa como si fuera suya. Cada visita suya era una inspección. Abría cajones, movía cosas, corregía detalles. Héctor solo decía, es su forma de demostrar cariño, pero el cariño no te deja sin aire. Empezó a decidir hasta mis rutinas. No trabajes tanto, te vas a cansar. No gastes en eso. Mejor ahorra. No digas eso delante de los demás. No queda bien. Y yo, sin darme cuenta, empecé a obedecer. Porque a veces el amor no nos pide sumisión directamente. Te la roba en pequeñas dosis, con sonrisas, con abrazos que huelen a deber. Una tarde, mientras preparaba café, ella entró a la cocina y me dijo algo que nunca olvidé. Una familia funciona cuando alguien sabe dirigirla. Y en su mirada entendí que ese alguien no era yo. Esa noche, mientras cenábamos, ella habló de nuestras cuentas, de nuestro futuro, como si todo lo que teníamos fuera parte de su inventario. Héctor asentía, callado, y yo sonreía por educación, aunque por dentro sentía que desaparecía. El tiempo pasó, y con él mi voz. Ya no discutía, ya no opinaba. Era más fácil dejarla decidir, como quien entrega el timón para evitar tormentas. Hasta que un día, al revisar unos documentos, vi algo que me heló la sangre. Mi nombre no estaba en ninguno de los papeles de la casa, ni en las cuentas conjuntas, ni en el coche, ni siquiera en el seguro médico. Todo estaba a nombre de Héctor y su madre. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el eco de una verdad que llevaba años ignorando. No solo había organizado mi vida, también había borrado mi lugar en ella. Y fue en ese silencio cuando tomé mi primera decisión real. No iba a discutir, no iba a gritar, solo iba a hacer lo que mejor aprendí de ella, organizar. Pero, esta vez, mis papeles. A la mañana siguiente, desperté con esa sensación extraña de quien ha dormido junto a una verdad que no quería saber. Héctor ya se había ido al trabajo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto, como si hasta las paredes supieran que algo se había roto. Serví café y me senté frente a la mesa. El sobre con los documentos seguía allí, como una herida abierta. Lo abrí despacio, con las manos temblorosas, y revisé hoja por hoja. Las escrituras, los seguros, los comprobantes del banco, todo estaba perfectamente ordenado, tan perfecto que dolía. Había una precisión casi quirúrgica en cada firma, cada documento sellado, cada espacio donde mi nombre debía estar y no estaba. Era el tipo de orden que solo alguien obsesionado con el control podía diseñar. Y entonces lo comprendí. Teresa no solo organizaba mi casa, organizaba mi vida en el papel, mientras yo creía que aún tenía voz. Esa claridad me cayó encima como una lluvia fría.
Recordé todas las veces que ella se ofreció a ayudarme con los trámites. No te preocupes, hija. Yo tengo experiencia con estas cosas. Y yo, ingenua, le agradecía. A veces, el control no se impone a gritos. Se disfraza de ayuda, de orden, de amor, y cuando quieres darte cuenta, ya no tienes espacio para respirar. Cerré la carpeta y respiré hondo. No lloré. Ya no podía. Cuando el alma entiende la magnitud del engaño, las lágrimas se vuelven inútiles. Salí al balcón. El día estaba gris y el viento traía olor a tierra mojada. Miré el horizonte y pensé en todas las veces que me callé para no incomodar, para no romper la paz familiar. ¡Qué ironía! La paz que tanto cuidé no era mía, era suya. Tomé mi cuaderno, ese donde solía anotar las compras, y escribí: «El orden ajeno es la cárcel de quien obedece en silencio». Lo leí varias veces hasta memorizarlo. Era la primera vez en mucho tiempo que una frase mía tenía sentido propio. Ya no era una lista de pendientes. Era una promesa. Guardé el cuaderno en mi bolso y decidí salir. No sabía exactamente a dónde, pero sentía la urgencia de hacer algo por mí misma, aunque fuera un gesto pequeño. Fui al banco. Pedí hablar con un asesor y pregunté por nuestras cuentas conjuntas. El hombre revisó la pantalla y luego me miró con una cortesía incómoda. «Señora, usted no figura como titular ni cotitular en ninguna de las cuentas». Su voz fue amable, pero en mis oídos sonó como una sentencia. Le agradecí y salí sin decir palabra. Caminé sin rumbo por las calles, con el corazón golpeando despacio, como si marcara un nuevo ritmo. Por primera vez, no sentí miedo, sentí claridad, porque a veces la traición más grande no es la del amor, sino la de la confianza mal entregada. Volví a casa al caer la tarde. El cielo estaba pintado de un gris opaco, como si también él supiera que algo se había ensombrecido. Al entrar, todo estaba impecable, como siempre: las flores frescas en el jarrón, las servilletas dobladas con precisión militar, los cojines alineados a la perfección. Nada fuera de lugar, nada, excepto yo. Ese orden, que antes me tranquilizaba, ahora me resultaba insoportable. Era un espejo del control que había permitido. Cada detalle, cada esquina limpia, me recordaba cuántas veces callé para mantener esa armonía de museo. Escuché pasos en la cocina. Era Teresa. Vestía su delantal beige, el mismo de siempre, y movía las tazas con una calma ensayada. «Llegas tarde, hija», dijo, sin mirarme. Preparé café. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. «No te molestes. Ya tomé uno». Ella levantó la vista, con esa mezcla de dulzura y reproche que dominaba tan bien. «¿Café afuera? ¿Sola?» Asentí. Sí, necesitaba caminar un poco. Su sonrisa se tensó apenas 1 milímetro. No dijo nada, pero en sus ojos había una pregunta muda. «¿Por qué no me avisaste?» Me senté en la mesa, ella frente a mí, como dos actrices repitiendo un guión antiguo, solo que esta vez algo había cambiado. Yo ya no estaba interpretando mi papel. Miré alrededor. La casa olía a limpieza y control. Cada objeto parecía tener su historia, pero ninguna me pertenecía. En la repisa había marcos con fotos de Héctor y su madre, viajes, reuniones, celebraciones. En ninguno estaba yo. «Deberíamos hablar con Héctor», dijo de pronto, «sobre algunos papeles que están pendientes». «Ya los vi», respondí despacio. Su gesto se endureció. «Ah, entonces sabes que todo está en orden». «Sí», dije, «perfectamente en orden». El silencio se volvió pesado, como si el aire se espesara entre nosotras. Ella desvió la mirada y siguió removiendo el café.
El sonido de la cucharita contra la taza era el único ruido en la habitación. En ese instante entendí que la batalla no sería con gritos, sería con calma, con tiempo, con inteligencia, porque ella había construido su poder con disimulo y solo podía derrumbarse del mismo modo. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis papeles personales. Facturas, recibos, contratos. Todo lo mío cabía en un sobre pequeño. Y eso me dolió más que cualquier palabra suya. Me senté en la cama y abrí el cuaderno. Escribí: si alguien puede organizar tu vida, también puede borrarte de ella. Lo subrayé con fuerza. Esa frase era una decisión. Esa noche no hablé con Héctor. No quise discutir. El ruido no cambia a quien vive cómodo en el orden ajeno. Solo observé, escuché y esperé. Cuando Teresa se fue a dormir, fui al estudio y revisé los cajones donde ella guardaba los documentos. Cada carpeta estaba etiquetada con una letra elegante, como si su vida entera fuera una oficina. En el fondo, encontré algo inesperado. Una carpeta con mi nombre, vacía. Ni un papel, ni una nota, ni una firma. Solo mi nombre, como si hubiera un espacio reservado para mí, que nunca se llenó. Cerré la carpeta, la sostuve unos segundos entre mis manos y sonreí. Por primera vez en años, sentí que el orden iba a cambiar. A veces, el control más meticuloso se rompe por un simple descuido. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una mañana, mientras limpiaba la sala, vi que Teresa había dejado su bolso abierto sobre la mesa. No suelo mirar las cosas ajenas, pero una carpeta sobresalía, y en ella reconocí mi letra. Era una copia de un formulario que yo había rellenado meses atrás, uno que creí perdido. La curiosidad me venció. Tomé el papel y lo leí. Era una solicitud para cambiar la titularidad de un seguro. El campo de firma no estaba en blanco. Había una firma, la mía, o mejor dicho, algo que pretendía serla. Me quedé helada. Era una imitación torpe, suficiente para engañar a un funcionario, pero no a mí. Respiré hondo, doblé el documento y lo devolví a su sitio. No hice ruido, no dije nada, porque cuando la verdad te cae encima, lo primero que pierdes no es la voz, es la inocencia. Seguí con la rutina, fingiendo normalidad. Lavé los platos, doblé la ropa, preparé café, todo igual, pero por dentro algo se había movido. Esa mañana dejé de ser espectadora. Por la tarde, Teresa llegó con su serenidad habitual. ¿Has revisado el correo, hija?, preguntó. Sí, lo dejé sobre la mesa. Perfecto, dijo, y fue directa a su bolso. Observé su gesto rápido, como quien teme ser descubierta. Sacó la carpeta y la guardó con cuidado dentro de una caja metálica que mantenía en su habitación. Ni siquiera notó que yo la miraba. Esa noche, cuando todos dormían, bajé al estudio. Encendí una lámpara pequeña y busqué esa caja. Estaba cerrada, pero la llave no tardó en aparecer. La guardaba, ¿cómo no?, en el mismo cajón donde estaban los contratos. Su necesidad de control la hacía predecible. Dentro había carpetas etiquetadas con nombres: Héctor, casa, cuenta corriente, y otra, Elena. Esa última me tembló entre las manos. La abrí. No había mucho. Copias de documentos, formularios sin entregar, y una lista escrita a mano con mi nombre en la parte superior. Debajo, una nota: regularización pendiente. Cambiar beneficiario antes de cierre de año. Me quedé mirando esas palabras largo rato. No entendía todos los términos, pero sí el mensaje oculto. Ella planeaba mover incluso lo que quedaba a mi nombre. Cerré la caja con calma. Nada de rabia, solo una certeza. Mi silencio había alimentado su poder. Subí a mi habitación y me miré en el espejo. Había pasado tanto tiempo obedeciendo
que ya casi no recordaba mi propio reflejo. Pero esa noche, entre la penumbra y la lámpara, vi algo distinto, una mirada firme. Callada, sí, pero decidida. Tomé el cuaderno del cajón y escribí. Ella organizó mi vida, pero yo organizaré mi salida. Y debajo tracé una línea. Esa fue mi primera frontera. Durante los días siguientes, fingí que nada había cambiado. Desayunaba con Teresa, hablaba con Héctor sobre cosas triviales y sonreía cuando debía hacerlo. Pero dentro de mí, algo se había reorganizado. Ya no me movía por costumbre, sino por estrategia. Sabía que para recuperar mi vida, tenía que aprender a usar su propio método, el orden. Solo que esta vez, el orden sería mío. Empecé con lo más sencillo, mis papeles personales. Revisé cada cajón, cada carpeta, cada sobreolvidado. Encontré mis recibos de trabajo, copias de documentos, certificados antiguos. Los guardé en una caja de cartón y los escondí dentro del armario, detrás de unas mantas que Teresa nunca tocaba. No era mucho, pero era un comienzo. Cada día, después de que ella salía a hacer las compras, aprovechaba esa hora para revisar la oficina. Lo hacía con calma, sin dejar rastro, como quien respira despacio para no despertar a una fiera dormida. Había aprendido a mover las cosas exactamente como las encontraba, a cerrar los cajones sin que sonaran, a borrar mis huellas del mismo modo en que ella había borrado las suyas. Una tarde, mientras revisaba un archivador, encontré un sobre con el logotipo de una notaría. Estaba dirigido a Héctor, pero el remitente era el mismo notario que había gestionado los papeles de la casa. No lo abrí, no todavía. Solo copié el número de referencia y lo busqué más tarde en Internet. La descripción era clara. Transferencia de propiedad pendiente de firma. Sentí un escalofrío. Eso significaba que aún no todo estaba cerrado. Tenía una oportunidad, una rendija legal, por donde podía entrar antes de que la puerta se cerrara del todo. Esa noche, mientras Héctor dormía, encendí mi portátil y busqué información. No entendía mucho de leyes, pero descubrí algo importante. Si demostraba que la firma de ciertos documentos no era mía, el trámite quedaba anulado. No necesitaba gritar, ni vengarme, ni discutir. Solo necesitaba pruebas. Al día siguiente, fui al trabajo, como siempre. Pero en mi pausa del mediodía, caminé hasta una oficina de asesoría legal. Entré con las manos sudadas y la voz temblorosa. Una mujer de mediana edad me atendió con amabilidad. Le conté una parte. No todo, solo lo necesario. Le mostré las copias de los documentos con la firma falsa. Ella los examinó con atención y dijo: «Esto es falsificación, señora. Si tiene testigos o puede conseguir los originales, puede revertirlo». Salí de allí con el corazón acelerado. No por miedo, sino por alivio. Por primera vez, tenía algo que Teresa no podía controlar: información. Caminé hasta casa, sintiendo que el suelo bajo mis pies era distinto, más firme, más mío. Al llegar, ella estaba en la cocina, cortando verduras como si el mundo no escondiera secretos. Me miró y sonrió. «¿Dónde estuviste, hija?», preguntó con su tono habitual. «Solo salí a hacer unas gestiones», respondí tranquila. «¿Gestiones? ¿De qué tipo?». «Nada importante, solo papeles». Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos cambiaron. Lo noté enseguida. No le gustaba esa palabra, papeles, porque en su mundo los papeles eran poder, y yo acababa de reclamar los míos. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: «El silencio no es sumisión cuando se planea desde la claridad». Cerré el cuaderno y apagué la luz. Por primera vez, dormí en paz. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin estaba haciendo algo para que lo estuviera. La rutina siguió igual, o al menos eso parecía. Teresa seguía llegando cada mañana,
con su cesta de frutas, sus consejos disfrazados de cariño, y esa costumbre suya de revisar todo lo que tocaba. Pero algo había cambiado, y no solo en mí. Ella lo sentía. Lo veía en mis gestos, en mi forma de responder, en esa calma que ya no era sumisión, sino estrategia. El silencio había dejado de ser su aliado. Una tarde, mientras preparábamos el té, noté cómo me observaba. Movía la cucharita despacio, sin apartar los ojos de mí. «Estás diferente», dijo finalmente. «¿Diferente cómo?» «No lo sé. Más seria, más reservada». Sonreí con suavidad. «Debe ser el trabajo. He tenido días intensos». Mentí sin pestañear. Sabía que si sospechaba demasiado pronto, podía arruinarlo todo. Ella asintió, pero su mirada seguía escarbando, como si quisiera leer entre mis palabras. Por dentro, yo repasaba mentalmente cada paso que había dado. Los documentos copiados, las carpetas revisadas, la visita a la asesoría legal. Todo estaba bajo control. Si algo había aprendido de Teresa, era que los planes no se anuncian, se ejecutan. Esa noche, cuando Héctor llegó del trabajo, noté su cansancio habitual, pero también cierta incomodidad. «Mamá dice que te nota distante», me comentó, mientras se servía agua. «Tal vez lo esté», respondí sin defensas. «A veces el silencio es lo único que uno tiene para pensar». Héctor me miró unos segundos. Luego bajó la vista. «Sabes que ella solo quiere ayudar». «Lo sé», respondí. «Pero a veces ayudar demasiado también es una forma de no dejar vivir». No hubo discusión. No hacía falta. Entre nosotros, las palabras se habían vuelto un terreno minado, y yo ya no tenía miedo de pisarlo. Al día siguiente, cuando Teresa salió a comprar, aproveché para sacar copias de los documentos que aún faltaban. Los guardé en una carpeta azul, marcada con una simple letra E. Esa carpeta era mi mapa de salida. Cada hoja representaba un trozo de libertad recuperada. Mientras organizaba los papeles, escuché el sonido de la puerta. Se había adelantado. Teresa entró sin hacer ruido y me encontró junto al escritorio. «¿Qué haces ahí, hija?», preguntó con una sonrisa tensa. Cerré la carpeta despacio. Buscaba mis facturas del mes. Creí que estaban aquí. Ella avanzó unos pasos, como si evaluara el escenario. «¿Facturas?», repitió. Pensé que Héctor se encargaba de eso. «Sí, pero quiero tener mis propios registros», respondí tranquila. Su mirada se detuvo un segundo en mis manos, luego en la carpeta azul. «¿Eres muy organizada últimamente?», dijo. «Aprendo rápido», contesté, sin apartar la vista. Ese cruce de miradas fue breve, pero suficiente. Lo entendimos las dos. Ya no era la misma. Esa noche, Teresa se fue temprano a dormir, pero pude escuchar cómo hablaba con Héctor a puerta cerrada. No distinguí las palabras, pero el tono bastaba. Alguien estaba perdiendo el control, y no era yo. Antes de acostarme, tomé el cuaderno y escribí. «Cuando el silencio cambia de dueño, el poder también». Apagué la luz y me quedé mirando el techo. Por primera vez, el orden perfecto de aquella casa me pareció frágil. Bastaría un solo movimiento, una firma, una verdad dicha en el momento correcto, para que todo su castillo de control se viniera abajo. Y Joe ya tenía la llave. Los días se volvieron largos y pesados, como si el aire en esa casa estuviera hecho de sospechas. Teresa hablaba menos, pero observaba más. Su silencio no era paz, era cálculo. Yo también la observaba, con la misma calma que había aprendido de ella. En esa casa ya no quedaban inocentes, solo estrategias. Una mañana, al regresar del trabajo, sentí algo extraño apenas crucé la puerta. No sabría explicarlo, pero el ambiente olía diferente, como si alguien hubiera estado demasiado tiempo donde no debía. Fui a mi habitación y lo confirmé.
El cajón del armario donde guardaba mis documentos estaba abierto, apenas 1 centímetro, pero suficiente. Mis cosas estaban movidas, no revueltas, solo mínimamente alteradas, como si alguien hubiera querido que no me diera cuenta. Me senté en la cama y respiré hondo. No había duda. Teresa había estado allí. Tal vez buscaba confirmar lo que ya intuía, o simplemente recordarme que la casa aún era su territorio. Lo irónico era que, en ese intento, por mantener el control, me dio justo lo que necesitaba, la prueba de que empezaba a perderlo. Esa tarde, no dije nada. Hablamos del clima, de la cena, de una vecina que se había mudado. Todo normal. Pero mientras la escuchaba hablar, yo solo podía pensar en el cajón. Cada palabra suya me sonaba vacía, como un eco que ya no me alcanzaba. Esa noche, mientras lavábamos los platos, ella me miró de reojo y dijo: «He notado que últimamente cierras con llave tu habitación. ¿Pasa algo?» Nada respondí sin levantar la vista. «Solo me gusta tener privacidad». «Privacidad», repitió, saboreando la palabra como si le resultara ofensiva. «No hay secretos en esta casa, hija». «Entonces no debería molestarte», dije, y seguí lavando los platos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Terminó de secar un vaso, lo dejó sobre la mesa y se marchó sin decir nada. Pero yo sabía que aquello no había terminado. Esa misma noche, moví todos mis documentos a otro lugar. No los escondí en la habitación, sino en la oficina del trabajo, dentro de un archivador que solo yo podía abrir. Aprendí que la mejor forma de proteger algo no siempre es esconderlo, sino hacerlo parecer insignificante. Pasaron unos días sin incidentes. Teresa volvió a su rutina habitual, pero ya no era la misma. La dulzura forzada se había ido. Ahora había impaciencia en sus gestos, un brillo inquieto en su mirada. Noté cómo empezaba a hablar más con Héctor, más al oído, más a escondidas, y aunque no podía oírlos, sabía de qué se trataba. Querían saber qué estaba planeando. Una tarde, Héctor me preguntó de pronto: «¿Por qué estás tan callada últimamente? Mamá dice que te nota distante». «Porque a veces el silencio es lo único que me queda», respondí. «Y créeme, lo estoy usando bien». Él frunció el ceño, confundido, sin saber si era una amenaza o una simple frase. No dije más. Me limité a sonreír, con la misma calma con la que Teresa solía mirarme años atrás. Aquella noche, dormí profundamente, algo que no me pasaba desde hacía mucho, no porque confiara en ellos, sino porque, por fin, comprendí que el miedo había cambiado de lado. Y al amanecer, cuando el sol empezó a entrar por la ventana, me senté a escribir en mi cuaderno. El control no se pierde con gritos, se pierde con calma, y ella ya la está perdiendo. Teresa siempre había sido una mujer segura de sí misma, o al menos eso creía. Su voz, sus gestos, su manera de ocupar cada espacio, daban la impresión de que todo estaba bajo su control. Pero los días recientes la habían cambiado. Ya no hablaba con la misma firmeza. Sus frases se llenaban de pausas, como si buscara algo que antes no necesitaba: certeza. Y esa certeza era yo. Yo me había vuelto su espejo, ese en el que ya no quería mirarse. Porque cada vez que intentaba controlarme, se encontraba con su propia impotencia. Mis respuestas breves, mi calma, mi silencio, todo la desconcertaba. Había perdido la costumbre de que alguien no reaccionara a su juego. Una mañana, mientras tomábamos el desayuno, noté cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Fingí no verlo. Ella, en cambio, rompió el silencio. «He estado pensando que deberíamos actualizar algunos papeles», dijo, con tono casual. «¿Otra vez?», pregunté sin levantar la mirada del periódico. «Sí, solo para mantener todo en orden». Esa palabra, orden, ya no me sonaba igual.
Era su manera de decir control. Me parece bien, respondí, sonriendo. Pero esta vez, quiero estar presente en todo. Su gesto cambió. Intentó mantener la compostura, pero la incomodidad se le escapó en los ojos. Por supuesto, hija. Siempre estás invitada, respondió, aunque su voz sonaba forzada. El desayuno terminó en un silencio espeso. Ni siquiera Héctor, que solía llenar el aire con comentarios triviales, se atrevió a hablar. Se levantó y salió apresurado, dejando atrás una tensión que ya no necesitaba explicación. Esa tarde, Teresa permaneció en su habitación más de lo habitual. Podía escuchar sus pasos, el sonido de carpetas, cajones abriéndose y cerrándose. Sabía que estaba revisando todo, buscando algo. Tal vez una señal de que yo me había adelantado. Pero lo que no entendía era que ya no necesitaba esconderme. Mi ventaja estaba en su inseguridad. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, bajé a la cocina y encontré sobre la mesa una nota doblada. Era su letra. Decía: necesitamos hablar. Mañana a las 6. No decía sobre qué, pero lo supe de inmediato. Había llegado el momento de enfrentarla, aunque ni ella, ni yo, lo haríamos con gritos. Sería una conversación entre dos mujeres que habían aprendido a usar el silencio como arma. Me fui a mi habitación y revisé mis documentos. Todo estaba en orden. Las copias, los comprobantes, los correos impresos del banco. Tenía pruebas suficientes para protegerme si decidía dar un paso más. Pero no se trataba solo de defenderme. Quería cerrar el ciclo sin convertirme en una versión de ella. Dormí poco. A veces, la calma antes de una conversación importante pesa más que la discusión misma. Cuando amaneció, preparé café y esperé en la sala. Teresa bajó puntual, impecable como siempre, con ese aire de quien aún cree que puede manejarlo todo. ¿Querías hablar conmigo?, pregunté. Sí, respondió, sentándose frente a mí. Siento que algo ha cambiado entre nosotras. Tal vez porque ahora sé lo que valgo, contesté, con suavidad. Su gesto se endureció. No me hables como si yo fuera tu enemiga, Elena. No lo eres, dije. Pero tampoco soy tu hija. El silencio cayó como un peso entre ambas. Ella respiró hondo, apartó la mirada, y por un instante vi algo que nunca había notado en ella: miedo. Un miedo puro, simple, humano. No dije nada más. No hacía falta, porque en ese momento entendí que el control no se quita con fuerza, sino con dignidad. Y yo acababa de recuperar la mía. Después de aquella conversación, algo cambió definitivamente entre nosotras. No hubo gritos, ni lágrimas, ni portazos. Pero la casa ya no sonaba igual. Era como si el aire se hubiera espesado. Como si las paredes, acostumbradas a su voz, estuvieran aprendiendo a convivir con mi silencio. Teresa intentó seguir su rutina habitual. Cocinaba, limpiaba, hablaba con los vecinos, pero su energía era distinta. Movía las manos con torpeza, olvidaba cosas simples, y por primera vez en años, no parecía segura de lo que hacía. Héctor lo notó, aunque no entendía por qué. «Mamá está rara», me dijo una noche, mientras cenábamos. «Tal vez porque por fin no puede decidir por todos», contesté. Él me miró confundido. «No entiendo por qué lo dices con ese tono». «Porque es la verdad». Héctor bajó la vista. Había crecido creyendo que su madre era infalible, la medida de todas las cosas. Cuestionarla era como dudar del sol, pero incluso el sol se oculta, y él empezaba a notarlo. Esa semana, Teresa apenas me habló. Sus visitas se acortaron. Ya no entraba en mi habitación sin tocar, ni movía los objetos del salón, tal vez porque se dio cuenta de que ya no podía hacerlo sin consecuencias. Yo no necesitaba advertirla. Bastaba mi presencia, mi nueva forma de estar,
A veces el respeto llega cuando la costumbre se quiebra. Un viernes por la mañana, encontré una carta suya sobre la mesa. No era una disculpa. Teresa no era de las que piden perdón. Era una lista con cosas que sería bueno revisar. En el margen inferior, con su letra precisa, había escrito: el orden no se destruye, se reemplaza. La leí varias veces. No era una amenaza. Era su manera de decirme que entendía que ya no podía controlar lo mío, pero que no aceptaría el vacío del poder. Esa frase me hizo pensar todo el día. No quería convertirme en una versión de ella. No quería ganar su guerra, quería terminarla. Esa tarde fui a la asesoría legal con las copias definitivas. Firmé una solicitud de revisión de documentos. Dejé mi declaración por escrito y guardé el comprobante en mi bolso. Era el inicio oficial de mi independencia, el paso que convertía mi silencio en acción. Cuando volví a casa, Teresa estaba sentada en el sofá, esperándome. «¿Fuiste al centro?», dijo sin mirarme. «Sí», respondí. «Tenía que arreglar algunos papeles». «¿Papeles tuyos?» «Sí, los míos». Sus labios se apretaron, pero no dijo nada. Me limité a dejar mi bolso sobre la mesa y subir a mi habitación. No tenía que explicarle nada, y ella lo sabía. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me di cuenta de algo curioso. Ya no me temblaban las manos. Durante años, cada confrontación con ella me dejaba con el corazón acelerado. Pero ahora, no. La calma había vuelto a mí. Me miré al espejo y escribí mentalmente una última frase en mi cuaderno. A veces el silencio no separa, solo acomoda a cada quien en el lugar que le corresponde. Y esa noche dormí como hacía mucho tiempo no dormía, sin miedo a despertar en una vida ajena. El domingo amaneció con un silencio raro, de esos que presagian conversaciones incómodas. Héctor había salido temprano, y la casa estaba vacía salvo por el olor a café recién hecho. Bajé a la cocina y la encontré allí, sentada, con una taza entre las manos. No dijo nada de inmediato. Parecía que llevaba ensayando esa escena toda la noche. «No dormí bien», dijo finalmente. «He estado pensando mucho». «¿En qué?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «En todo lo que ha pasado entre nosotras. Tal vez no supe hacerlo bien». Sus palabras sonaban suaves, pero detrás de ellas había una cuerda invisible que intentaba atarme de nuevo. La culpa, en su versión más elegante. Me senté frente a ella, sin interrumpirla. «Siempre quise ayudarte, Elena. Si me metí demasiado en tu vida, fue porque te veía desprotegida». «No estaba desprotegida», dije con calma. «Solo necesitaba espacio». «Espacio», repitió, como si fuera una ofensa. «A veces el espacio destruye lo que une». Sonreí apenas. «Y a veces lo que une, si ahoga, deja de ser amor». Esa frase la detuvo. Bajó la mirada y jugueteó con la taza entre las manos. «No quiero que pienses que soy tu enemiga». «No lo pienso», contesté, «pero tampoco quiero que sigas decidiendo por mí». El silencio volvió a llenarlo todo. Era curioso. Antes me pesaba, ahora me protegía. Podía sentir cómo la incomodidad se apoderaba de ella. No estaba acostumbrada a no tener la última palabra. «Héctor está preocupado», dijo después. «Dice que te nota distante». «Estoy tranquila», respondí. «Es lo que debería notar». Teresa me observó con una mezcla de tristeza y desconcierto. Tal vez por primera vez se daba cuenta de que no podía manipularme con ternura. Su poder había dependido siempre de mi necesidad de aprobación, y ahora esa necesidad ya no existía. Cuando terminé el café, me levanté. «Voy a salir un rato», dije. «¿A dónde?», preguntó con esa urgencia que aún le quedaba. «A organizar mis cosas», respondí. Su cara se tensó. «¿Otra vez los papeles?». «Sí», contesté con una sonrisa leve. «Los papeles, Teresa. Los mismos que tú me enseñaste a cuidar».
No hubo respuesta. La dejé allí, en la cocina, mirando la taza vacía, mientras el vapor del café se disolvía entre nosotras como un recuerdo. Caminé hasta el parque. El aire estaba fresco, y por primera vez sentí que podía respirar sin permiso. Pensé en todo lo que había pasado y entendí algo importante. El control no se rompe en un solo acto, se disuelve poco a poco con cada decisión pequeña que uno toma para sí mismo. Esa tarde, antes de volver a casa, pasé por la notaría. Entregué los documentos finales. El trámite había avanzado más de lo esperado. El notario me miró y dijo: «En unos días, todo estará legalmente a su nombre». Salí de allí con una sensación extraña, una mezcla de alivio y vértigo. No era solo una firma, era una despedida. La despedida de todo lo que alguna vez permití. Al llegar a casa, Teresa seguía en el mismo lugar, pero no dije nada. Subí a mi habitación, abrí el cuaderno y escribí: «No necesito que se arrepienta, solo que me deje existir». Cerré el cuaderno, y por primera vez en años, me sentí dueña de mi historia. El martes por la mañana me desperté con una sensación de cierre. No era tristeza ni alegría, sino algo intermedio. El presentimiento de que una etapa terminaba. El notario me había llamado el día anterior para confirmar la cita. Todo estaría listo para firmar. Me vestí con calma, evitando el ruido, como si hasta el aire necesitara silencio para acompañar el momento. Cuando bajé, Teresa estaba en la sala. No sé si fue casualidad o si me esperaba. Su postura era rígida, su mirada, cansada. «¿Vas a salir?», preguntó. «Sí, tengo que ir al centro». «¿Otra vez?», asentí. «Hoy termino unos trámites». Sus labios se movieron apenas, como si quisiera preguntar más, pero no se atrevió. En lugar de eso, dijo: «Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue por protegerte». «Lo sé», respondí sin dureza. «Pero a veces proteger también es una forma de poseer». Se quedó callada, mirando un punto fijo del suelo. Durante años había dominado cada conversación, pero ahora las palabras ya no le servían. Cuando el poder cambia de manos, el silencio del otro se vuelve insoportable. Tomé mi bolso y salí. El camino al despacho me pareció distinto. Las calles eran las mismas, pero yo no. Al llegar, el notario me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días», señora, dijo. «Todo está listo. Solo falta su firma aquí». Tomé la pluma y la sostuve un instante. Recordé cada palabra, cada mirada de Teresa, cada vez que había sentido que debía pedir permiso para existir. Y entonces firmé. Fue un gesto simple, pero dentro de mí sonó como un trueno. El notario selló los documentos y me los entregó. «Felicidades», dijo. «Ya está todo a su nombre». Salí del edificio con los papeles en la mano y un nudo en la garganta. No lloré, pero la emoción era tan intensa que el aire parecía distinto, más ligero. Crucé la plaza, me senté en un banco y los observé otra vez. Mi nombre, escrito con tinta azul, era ahora una declaración de independencia. Al volver a casa, Teresa estaba en el mismo lugar donde la había dejado. Su rostro, pálido, me reveló que ya lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Las madres que viven del control tienen una intuición precisa para detectar cuándo lo pierden. «¿Fuiste a firmar?», preguntó sin rodeos. «Sí», respondí. «Entonces, ya no me necesitas». Esa frase me atravesó, pero no por culpa, sino por comprensión. Por fin decía la verdad. No dije despacio: «Ya no te necesito». Pero eso no significa que te odie. Ella me miró largo rato, sin decir nada. Sus ojos se humedecieron apenas, como si hubiera entendido algo demasiado tarde. «Te deseo suerte», Elena susurró finalmente. «Y yo te deseo paz», contesté. Nos quedamos en silencio, y por primera vez, ese silencio no dolió. Fue limpio,
Definitivo. Subí a mi habitación, abrí el cuaderno y escribí. Firmar fue fácil. Soltar, no tanto. Pero a veces, la libertad empieza con un nombre escrito correctamente. Cerré el cuaderno, respiré hondo y miré por la ventana. El sol se reflejaba sobre los papeles, como si quisiera recordarme que incluso el orden puede ser hermoso cuando ya no duele. Los días siguientes transcurrieron en un silencio que ya no pesaba, sino que descansaba. Era un silencio nuevo, distinto, más limpio. Teresa había dejado de venir cada mañana. No lo anunció. Simplemente un día no apareció. Ni llamadas, ni mensajes, ni notas sobre la mesa. Solo ausencia. Al principio me pareció extraño. La costumbre de oír su voz, de escuchar sus pasos, incluso de sentir su mirada en cada rincón, se había vuelto parte del paisaje. Pero con el paso de las horas entendí que ese vacío era exactamente lo que había estado esperando. La casa por fin respiraba conmigo, no contra mí. Pasé los primeros días reorganizando las cosas. Moví los muebles, abrí las ventanas, dejé que la luz entrara. Cada pequeño cambio tenía algo de simbólico. El espacio que antes representaba control, ahora era libertad. Y lo curioso era que, aunque todo seguía en el mismo lugar, la atmósfera era otra. Héctor, en cambio, no sabía cómo reaccionar. Caminaba por la casa como un visitante que no reconoce su propio hogar. A veces me miraba como si no supiera quién era yo ahora. ¿Vas a llamarla?, me preguntó una noche. No respondí. Si necesita hablar conmigo, lo hará. Debe sentirse sola. Y yo también me sentí así. Durante años dije, sin reproche. Él asintió y no insistió. Tal vez por primera vez entendía la diferencia entre estar acompañados y estar controlados. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en el escritorio, sonó el timbre. Abrí la puerta y la vi. Teresa estaba allí, más delgada, con la mirada apagada. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Claro, respondí. Entró despacio, como quien teme tocar lo que alguna vez consideró suyo. Se sentó en el sofá y miró alrededor. Está diferente la casa, dijo. Sí, contesté. Solo cambié algunas cosas. Hubo un largo silencio. Después, ella sacó un sobre de su bolso. Esto es para ti. No te preocupes, no es nada malo. Solo quería darte algunos papeles que quedaban a tu nombre. Tomé el sobre sin decir nada. Dentro había copias de documentos, algunas fotos viejas y una nota. La leí en voz baja. Gracias por enseñarme que el orden también puede doler. La miré, y por primera vez no vi en ella a una enemiga, sino a una mujer cansada. Su lucha por el control había sido su manera de no sentirse sola. Y yo, durante años, había sido su excusa para no enfrentarse a ese vacío. No era mi intención lastimarte, dijo casi en un susurro. Lo sé, respondí. Pero lo hiciste. Y tú también me heriste, Elena. Tal vez admití. Pero, de eso, se trata crecer, ¿no? De aceptar lo que duele, sin volver atrás. Nos quedamos calladas unos segundos. Luego, ella se levantó. Bueno, ya no tengo nada más que organizar, dijo con una sonrisa triste. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, me tomó la mano. Espero que seas feliz, dijo. Lo intentaré, respondí. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí, quieta, observando el reflejo de la luz en el suelo. No lloré. No había tristeza, solo paz. Subí a mi habitación, abrí el cuaderno y escribí. El control fue su manera de amar. Mi silencio, la mía de irme sin ruido. Esa noche, dormí con las ventanas abiertas, y por primera vez en muchos años, el aire que entraba
no traía orden, sino libertad. La casa se sentía distinta sin ella. No solo más silenciosa, sino más mía. Cada rincón parecía tener un sonido nuevo, un eco diferente. Era extraño descubrir cuántos gestos había aprendido sin darme cuenta. Cómo colocaba las tazas, cómo doblaba las mantas, cómo revisaba las cosas 2 veces antes de salir. Pequeños hábitos heredados del control. Durante días, me descubrí repitiéndolos y deteniéndome a mitad de camino, recordando que ya no tenía que hacerlo así. La libertad no llega de golpe. Llega en gestos pequeños. Aprendí que podía dejar un libro abierto sin culpa, que podía cambiar un mueble de lugar sin pedir aprobación, que podía equivocarme sin sentir que alguien me observaba. Cada acción simple se convirtió en una forma de deshacer el miedo. Héctor trataba de adaptarse, aunque le costaba. Pasaba más tiempo fuera, quizás porque la nueva versión de nuestra casa le resultaba extraña. Sin su madre llenando el aire con opiniones, el silencio revelaba lo que siempre habíamos evitado ver. Entre nosotros no quedaba mucho. No había enemistad, pero tampoco cercanía. Solo rutina. Y una calma que ya no compartíamos. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó, ¿has pensado en lo que viene ahora? Sí, respondí, en muchas cosas. ¿Y qué quieres hacer? Vivir, dije. Pero a mi manera. Esa respuesta lo dejó callado. No había reproche en mi voz, pero entendió el mensaje. Durante mucho tiempo, mi vida giró en torno a otros, su madre, él, las expectativas. Ahora giraba alrededor de algo que había olvidado, mi voluntad. Los días pasaron tranquilos. Volví a escribir, algo que había dejado años atrás. Al principio eran frases sueltas, luego reflexiones más largas. No escribía para nadie, solo para ordenar mi mente. Irónico pensé, pasé años viviendo bajo el orden de otros. Y ahora necesitaba construir el mío para no perderme. Una tarde, encontré una caja vieja con fotos. Había una de mí, mucho más joven, riendo con una libertad que ya no recordaba. La sostuve largo rato. Me di cuenta de que la mujer de la foto no había desaparecido. Solo había estado esperando el permiso de volver a existir. Guardé la foto en mi escritorio y escribí en mi cuaderno. Recuperarse no es volver a ser quien fuiste, es aprender a ser quien eras, con lo que ahora sabes. A veces, en las noches, pensaba en Teresa. No con rencor, sino con una curiosidad tranquila. Me preguntaba si ella también estaría aprendiendo a vivir sin control, si habría descubierto la paz en dejar ir. Tal vez sí o tal vez no. Pero ya no era mi responsabilidad. Cada quien debía organizar su propio caos. Un sábado por la mañana, decidí pintar una de las paredes de la sala. No era una gran reforma, pero para mí significaba mucho. El color anterior, ese beige pulcro que ella había elegido, desapareció bajo una capa de azul suave. Mientras pasaba la brocha, sentí una ligereza inesperada. No estaba borrando su presencia, solo escribiendo la mía encima. Al terminar, abrí todas las ventanas. El aire olía a pintura fresca, a comienzo. Me preparé un café, lo serví en mi taza favorita y me senté frente a la pared recién pintada. Por primera vez, esa casa ya no era una prisión ni un escenario. Era un lugar habitado por alguien que había aprendido a quedarse consigo misma. Esa noche, en mi cuaderno, escribí una sola línea. La libertad no se firma, se habita. Pasaron varias semanas desde la última vez que vi a Teresa. La vida empezó a tomar un ritmo más sereno, casi predecible. Ya no había llamadas inesperadas, ni visitas no anunciadas. El teléfono, antes símbolo de control, ahora era solo eso. Un objeto que sonaba cuando alguien realmente quería hablar conmigo. Los días eran simples, y esa simplicidad me gustaba. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que la luz llenara la casa. Cocinaba para mí. Leía sin mirar el reloj.
y a veces, en las tardes, salía a caminar sola. No buscaba compañía, pero la vida me la ofrecía de vez en cuando. Una vecina amable, un saludo casual, una conversación ligera. Pequeñas cosas que antes no notaba porque vivía pendiente de otras voluntades. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra enseguida. No tuve que abrirla para saber quién la enviaba. Aún así, lo hice. Dentro, había solo una hoja. Decía: el silencio me enseñó lo que las palabras no pudieron. Gracias. Me quedé un rato mirando esa frase. No había rencor ni disculpa, solo verdad. Era una forma de decir: ya está. La doblé y la guardé en mi cuaderno, junto a todas las notas que había escrito durante aquellos meses. No como recuerdo de dolor, sino como testimonio de lo que había aprendido. Esa noche soñé con ella. No como antes, en medio de reproches o culpas, sino en calma. Estábamos en una cocina que no reconocía, preparando café. Ninguna hablaba, no hacía falta. Cuando desperté, entendí que a veces la reconciliación no ocurre en la realidad, sino en el alma. Con el tiempo, volví a trabajar en un proyecto que había dejado hace años. Una amiga me invitó a colaborar en una pequeña consultoría legal, ayudando a mujeres en situaciones parecidas a la que yo viví. Acepté sin pensarlo demasiado. No por revancha, sino porque entendí que el conocimiento solo tiene sentido cuando se comparte. El primer día de trabajo, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Mi suegra controla todo, me dijo, hasta mis decisiones. La escuché en silencio, y por un momento me vi reflejada en ella. Le tomé la mano y le respondí con la frase más sincera que pude. No necesitas luchar para ganar. Solo deja de obedecer. Cuando salí de la oficina, el aire tenía ese olor a final de lluvia, a limpieza. Caminé despacio hacia casa. Todo estaba igual. Las calles, los árboles, el edificio, pero dentro de mí, nada era igual. Había dejado de sentir que debía explicarme. La vida ya no era una lista de permisos ni una colección de deberes. Era una sucesión de elecciones pequeñas, todas mías. Esa noche, mientras preparaba té, abrí la ventana y miré las luces de la ciudad. Pensé en lo mucho que había cambiado, no solo por lo que había pasado, sino por lo que decidí hacer con ello. Porque la libertad, comprendí, no se gana cuando alguien te deja en paz, sino cuando aprendes a vivir sin pedirla. Escribí en mi cuaderno: el pasado no se borra, se entiende. Y cuando se entiende, deja de doler. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Yo no lo creo del todo. El tiempo solo pasa. Somos nosotros quienes decidimos qué hacer con lo que deja atrás. Durante años creí que el silencio era rendición, que callar era aceptar. Pero ahora sé que a veces el silencio no es debilidad, sino la voz de quien ya no necesita convencer a nadie. Porque hay batallas que no se ganan con palabras, sino con distancia. Hoy mi casa huele a pintura nueva, a café, a vida normal. No hay órdenes, ni reglas invisibles, ni miradas que pesan, solo decisiones pequeñas. El libro que abro, la hora a la que duermo, la ropa que elijo. Detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora son mi manera de recordarme que existo por elección, no por permiso. Teresa ya no aparece. A veces pienso en ella, no con enojo, sino con cierta ternura. Su necesidad de control fue su forma de sobrevivir. La mía fue aprender a soltar. Y aunque nuestras maneras fueron distintas, las dos solo buscábamos lo mismo: no sentirnos perdidas. Hace poco volví a ver a Héctor. Nos cruzamos por casualidad en el mercado. Me saludó con una sonrisa tranquila. No hubo reproches ni nostalgia. Solo dos personas que alguna vez
compartieron techo y silencio, pero que aprendieron a vivir sin depender del uno del otro. Y eso, en el fondo, también es una forma de amor. Dejar ser. Cuando llegué a casa, abrí mi cuaderno, ese que ha acompañado cada cambio, cada decisión. Lo leí desde el principio. Las primeras páginas estaban llenas de miedo y dudas, las últimas, de calma. Es curioso cómo la escritura puede mostrarte la distancia entre quien fuiste y quien eres. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. No para olvidarlo, sino para recordarme que incluso las historias más duras merecen descanso. Porque una vez que aprendes la lección, ya no hace falta repetirla. Miré por la ventana. Afuera, la vida seguía. El ruido lejano de los coches, una pareja discutiendo, un perro ladrando. Todo igual. Solo que yo ya no necesitaba huir del ruido, porque por dentro, por fin, había silencio. Un silencio mío. No el que impone, ni el que castiga, sino el que acompaña. Pensé en todas las veces que me dijeron, tienes que ser agradecida. Y entendí que sí, lo soy. Agradezco incluso lo que dolió, porque fue lo que me enseñó a reconocer la paz cuando llegó. Hoy, no busco venganza, ni justicia, ni aprobación. Solo busco seguir viviendo con la misma calma con la que firmé mi nombre aquel día, porque aquel papel no solo cambió la ley, cambió mi forma de estar en el mundo. Ahora sé que la libertad no siempre se grita. A veces se escribe con tinta azul. A veces se dice con una mirada firme. Y a veces, simplemente, se firma en silencio.